en lo que ocurre a esta hora en Roma, en el Vaticano. Ya lo planteábamos al comienzo del programa. La Santa Sede ha confirmado que los restos del Papa Francisco van a ser trasladados mañana en procesión desde la Casa Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro, donde su cuerpo va a permanecer expuesto a los fieles hasta el día viernes. Y el funeral va a ser el sábado a partir de las 10 de la mañana, 4 de la mañana acá en Chile. Tal vez una de las personas que más lo ha conocido en el último tiempo está en la línea de Radio ADN. Muchos de nosotros lo conocimos en su rol de denunciante de los abusos cometidos por miembros de la Iglesia, particularmente en este caso por Fernando Karadima. Hoy vive en España y desde allí nos comunicamos con Juan Carlos Cruz, asesor, miembro además de la Comisión Pontificia del Vaticano para la Protección de Menores. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Muy buenos días. Juan Carlos, buen día. Hola Mauricio, hola Paula, ¿cómo están? Muchas gracias por llamarme. Gracias a ti por contestar este llamado de ADN hoy, porque hay hartas cosas que decir desde el lugar que ocupas y de los roles que has ocupado antes, que ya relataba Mauricio. Desde el lugar que ocupas, como una de las personas que conoció más cercanamente al Papa Francisco, ¿cuál es tu impresión? Ya pasaba varias horas desde su fallecimiento, que para muchos fue muy sorpresivo a propósito de la recuperación que creíamos venía teniendo después de haber estado hospitalizado por más de 20 días. Sí, mira, obviamente mucha pena, porque la verdad es que lo quiero mucho. Él ha sido un hombre que a mí personalmente me siento un poco como el cuento de Lázaro, que te resucita, que él me sacó adelante de una situación tremenda, pero también me ha enseñado en nuestras miles de conversaciones y tiempo juntos. El ejemplo que me llevo de él es el cariño por la pobreza, por los marginados, por los inmigrantes, por los que no tienen acceso a la salud, por la gente abusada, en fin. Eso para mí es un legado importantísimo del Papa Francisco que ojalá siga. Juan Carlos, yo ya decía en la presentación, muchos te conocemos, te reconocen en Chile como uno de los denunciantes en el caso Karadima, y recordábamos esa visita a Chile del año 2018, de enero del 2018, todo lo que el Papa dijo, todo lo que el Papa se corrigió ya en el vuelo de vuelta a Roma, y esa es una fecha clave porque después del error que el propio Papa reconoce cometió en Chile al no escuchar a las víctimas, a ustedes los llaman, a ti, a James Hamilton, a Murillo, y hace justo 7 años, en abril, entiendo que tú lo conoces, lo ves por primera vez, invitado por él a Roma. Sí, y fuimos los tres, y yo me quedé una semana con él. Bueno, todos hablamos solos con él, fue muy impresionante, y para mí fue también muy sanador, yo sé que para los otros también. Y después me emocionó mucho pensar que iba a conocer un papa y que le iba a poder contar toda esta historia terrorífica, pero nunca pensé que después íbamos a ser amigos y que lo iba a seguir viendo regularmente, que íbamos a hablar por teléfono. O sea, jamás en mi vida yo habría soñado con una cosa así, y me siento tremendamente honrado. O sea, pasaba todos mis cumpleaños con él el 13 de agosto, yo pasaba su cumpleaños con él el 17 de diciembre. ¿Para qué te digo? Los momentos maravillosos. Entiendo, perdón, que la última vez que se vieron fue recién en la Navidad, ¿no? Sí, fui a pasar la Navidad con él. Sí. ¿Y cómo fue eso, perdón? Precioso. Bueno, él está súper ocupado. O sea, no es no es como en la Navidad de uno, pero sí, fui a la misa con él, abrió el Año Santo, después en Santa Marta estuve con él, le di un abrazo, después al día siguiente me invitó a almorzar con él, después de la bendición Urbi et Orbi. O sea que, ¿para qué te digo? O sea, el privilegio más grande que uno, no sé, para mí un privilegio enorme. Juan Carlos, en el 2015, en la Plaza de San Pedro, Jaime Coiro, entonces vocero de la Conferencia Episcopal, le pregunta al Papa por la situación de Osorno, y él habla y los acusa de llenar la cabeza por políticos y de no abrir su corazón a lo que Dios dice. Después está lo que Mauricio recordaba de la visita a Chile en el 2018, cuando dice no hay una sola prueba contra el obispo Barro, todo es calumnia.
en términos personales, como víctima, como denunciante, ¿cómo fue el tránsito? Porque después el Papa pide perdón y le pide perdón a personas como tú. ¿Cómo fue tu tránsito personal de recibir estas declaraciones, de escuchar a este Papa decir esto con ese nivel de convicción y cómo lo perdonaste al final? Mira, sí, me dolió mucho, obviamente, o sea, no te puedo decir que no, pero la grandeza del Papa Francisco es que como ningún Papa pidió perdón, y pidió perdón sinceramente, o sea, no era un perdón así como estábamos acostumbrados, así como, ay, perdón, y un regalito, un rosario y sigue adelante. Él de verdad pidió perdón, yo lo he visto sufrir, yo lo he visto hacer cosas que ningún papa ha hecho, desde luego llamar al abuso crimen como corresponde, al abuso sexual, el abuso de poder, el abuso de conciencia, el encubrimiento, lo he visto tomar acciones, la última de estos meses fue cerrar el Sodalicio, una congregación entera, por abusadores y corruptos. O sea que la verdad que aunque falta muchísimo por hacer todavía en el tema de abuso, y no puede ser que víctimas anden por el mundo mendigando justicia, pero el Papa Francisco por lo menos dejó un camino a seguir que ojalá lo sigamos y con mucho más énfasis. Ya, eso es bien relevante desde tu lugar hoy día, Juan Carlos Cruz, como miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, que se crea a propósito de todas estas controversias. En lo concreto, para el mundo, ¿qué deja el papado de Francisco en términos de combate a los abusos sexuales al interior de la Iglesia? Que en Chile eran tan duros, un Chile que lo recibe con muy poco fervor, incluso en ese 2018, porque estaba muy golpeado por lo que estaba pasando en la Iglesia Católica. Absolutamente. El Papa Francisco deja, en términos creo, de cómo se debe enfrentar un 180 grados, digamos, un cambio, no al encubrimiento, no al esconder, no a defender la institución, a hablar con las autoridades civiles competentes y todo. Lo que pasa es que también una cosa es lo que hace el Papa y lo que hace muchísima gente buena que hay en la Iglesia, pero también hay muchísima gente que le dice sí en su cara y después hace otra cosa, o después, o sencillamente me ha tocado hablar con algún obispo en África que dice, no, aquí no tenemos ese problema, y uno acaba de hablar con 4 víctimas en su diócesis. Entonces, por eso te digo que es tremendo este cáncer del abuso, porque todavía hay mucho que hacer, pero lo que yo sí doy fe es que el Papa Francisco se portó y ha hecho lo que ningún papa hizo antes. Juan Carlos Cruz, pensando en lo que viene de aquí en adelante, bueno, viene el funeral, viene la despedida para el Papa Francisco, pero al Papa le preocupaba quién podía sucederlo, quién podía continuar con el camino que él ya había trazado, o que todos aquellos grupos que durante su papado, durante estos 12 años, se opusieron férreamente, digamos, sectores más conservadores que claramente no les gustaba al interior de la Iglesia lo que él estaba haciendo, lo que él estaba diciendo, pudieran retomar el control del Vaticano. Mira, a mí no me gusta hablar tanto como de conservadores o que el Papa era más liberal, que el Papa era más conservador, porque a pesar de que es una realidad, ¿no? O sea, que obviamente es cierto lo que tú dices. Yo espero que el trazado, el legado, el camino que empezó a hacer el Papa de una iglesia más abierta, del rol de la mujer, otro rol que es súper importante y que obviamente no se hizo suficiente, pero hizo más que cualquiera, de nombrar una prefecta en un dicasterio, de nombrar la gobernadora del Vaticano mujer. O sea, él me dijo una vez que quería nombrar nuncias. Entonces,
pero obviamente se encontraba con murallas bastante infranqueables, a pesar de que yo creo que el gran mérito del Papa Francisco es dejar unas brechas por donde nadie, por donde puede seguir pasando cosas y ampliándolas hasta botar esas murallas que creíamos infranqueables. Ahora, todo puede pasar también, porque mira lo que está pasando después de 24 años en Estados Unidos, un país, y ahora con Trump estamos yendo para atrás en muchas cosas. Entonces, yo espero que el Espíritu Santo y el Papa desde el cielo ayude un poco a que siga este camino de apertura, ojalá. Juan Carlos Cruz, ayer conversábamos sobre este mismo tema con el decano de Teología de la Universidad Católica, con Fernando Berríos, y él, a propósito de estas cosas que tú mencionabas, por ejemplo, una mujer en un dicasterio, algunas políticas que tuvo con las minorías sexuales también, que para muchos son completamente insuficientes, pero están. Sí. Él decía, el Papa corrió muchos riesgos. Y esos riesgos, muy probablemente hoy día, cuando hay que elegir a su sucesor, se intenten subsanar o se cobren. O esas vestiduras que rasgó el Papa se cobren y se cierre la puerta a varias de las cosas que intentó instalar en estos 2 años de pontificado. Bueno, puede ser, pero sería una cobardía. Lo bueno del Papa Francisco, y no estoy de acuerdo con eso, de que él sabía... él no le daba miedo tomar riesgos. Yo le pedí personalmente cuando en Uganda pusieron esas leyes draconianas contra la comunidad LGBT de pena de muerte para la gente gay y quieren hacer lo mismo en Ghana. Yo le pedí si podía hablar contra la criminalización de la homosexualidad y me dijo, por supuesto, y lo ayudé a hacer unos puntos y lo habló en una entrevista de Associated Press, y ese puede ser uno de los riesgos que decía el decano, pero él le daba lo mismo. Él cree en la humanidad, cree en el respeto a cada persona y no le da miedo enfrentarse y sean las consecuencias que sean. Juan Carlos Cruz, hemos aquí hecho una semblanza del Papa Francisco, muchos lo han recordado, ya decíamos, por su humildad, por su preocupación por las mujeres, por el medio ambiente, por los migrantes, por las minorías. Tú que lo conociste bien en estos últimos 7 años, con este encuentro casi mensual, esto de compartir los cumpleaños, ¿por qué crees que Francisco va a ser fundamentalmente recordado en estos 12 años de papado? Por eso mismo, Mauricio, yo creo que va a ser recordado por ser un hombre sencillo, un hombre que no se le fue la corona a la cabeza, un hombre que no tenía filtro y que sí le costaba encontronazos con gente por decir las cosas que decía, pero un ser que nos dejó un ejemplo de amor al ser humano increíble. Y tanto que hablan de la vida del no nacido, por supuesto, está bien, pero también hay que preocuparse de la vida del ser humano integral, la vida de los que no tienen acceso a la salud, la vida de los que no tienen casa, la vida de los inmigrantes, la vida de todo. Todo eso es motivos de vida, no monotema de una cosa de vida, y eso yo lo aprendí del Papa Francisco. Oye, y en un apunte más personal, tan bien se conocieron, ¿es cierto que te decía el pirata? Sí, me decía el pirata, bueno, varias cosas. Me decía el pirata porque cuando yo llegaba, yo iba como cada 3 semanas, me iba al Vaticano a estar con él, ¿sí? Y entonces una de las cosas al final, nos pasábamos la tarde en su living, afuera de su pieza, y yo le decía, bueno, ahora voy a ir al botín porque me robaba cajas de rosario, porque todo el mundo me pedía tráeme rosario del Papa, y aparte como voy a Ucrania todos los meses, también en Ucrania me piden rosarios del Papa y cosas. Entonces él me decía, ya, anda, al principio iba acompañado de unos secretarios, ahora me decía, anda, tú sabes dónde está todo, y sacaba una bolsa y metía ahí todo. Entonces él decía, cuando estábamos con otra gente así importante, me decía, mira, aquí está el pirata, llegó el pirata. Pero bien, pero él me decía, Juanca, vos, bueno, mira, lo voy a echar tanto de menos porque uno sabe que a los 88 años, bueno, se puede morir alguien, obvio, con esa enfermedad.
pero que para mí ha sido un privilegio tan grande, un regalo tan grande que definió mi vida y que lo voy a echar de menos. Pero voy a seguir peleando en todo lo que pueda por su memoria, por la gente que sufre abusos, por todo eso, porque él quería. Juan Carlos, ¿vas a estar en el Vaticano el sábado? ¿Vas a participar del funeral? Me voy el viernes, sí, voy para allá. Bien. Juan Carlos Cruz, muchísimas gracias por todo. Gracias por el testimonio. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, Chao. buen día. 8:29 minutos. 8:29 minutos. ADN. 8 de la mañana con 29 minutos. Nos vamos a ir a una nueva pausa en este ADN Hoy. Un par de